Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos otra vez por aquí! Espero que estén súper bien y listos para enterarse de todo lo que está pasando con nuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar y que ha estado en boca de todos en las redes sociales. Así es. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón con su química en Love is in the Air, y que, bueno, ya saben cómo terminó la historia. Pero, ¿qué creen? Parece que hay nuevos capítulos en esta telenovela de la vida real. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de ese titular que ha estado circulando por todas partes. Bomba, Hande se disculpa con Kerem. No tenía opción. ¿Qué ocurrió? Solo leerlo ya te pone los pelos de punta, ¿verdad? Pues prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor y cada posible explicación de lo que está pasando entre estos dos talentosos actores. Antes de que sigamos, les quiero pedir un favor súper especial. Si son nuevos por aquí, o si ya llevan tiempo viéndonos pero aún no se han suscrito, este es el momento. No se pierdan ni un solo chisme jugoso, ni una sola noticia de sus series y actores turcos favoritos. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Se los agradeceríamos muchísimo. Y a los que ya son parte de esta gran familia, gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, el titular que nos ha traído hoy aquí es bastante impactante. Hande Erçel se disculpa con Kerem Bürsin. No tenía opción. ¿Qué demonios significa eso? Bueno, la verdad es que la información es un poco confusa y, como siempre pasa en estos casos, hay muchas teorías dando vueltas. Pero vamos a intentar armar el rompecabezas. Primero, recapitulemos un poco. Hande y Kerem, como muchos de ustedes saben, fueron pareja durante la grabación y el éxito arrollador de Love is in the Air. Su romance traspasó la pantalla y nos hicieron creer en el amor verdadero. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Pues lamentablemente la historia de amor llegó a su fin. No se saben los motivos exactos, pero como suele ocurrir en estos casos, se habló de diferencias irreconciliables, problemas de agenda y por supuesto, la presión mediática que siempre acompaña a las parejas famosas. Después de la ruptura, ambos siguieron sus caminos por separado. Hande comenzó a salir con el empresario Hakan Sabank, una relación que ha estado bastante expuesta en los medios y que aparentemente va viento en popa. Kerem, por su parte, ha estado más enfocado en su carrera, viajando por el mundo y participando en diferentes proyectos. Los hemos visto a ambos brillar, tanto individualmente como, bueno, ya no juntos, al menos por ahora. Entonces, ¿de dónde sale esto de las disculpas? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La noticia de la supuesta disculpa surgió a raíz de una serie de eventos y declaraciones que se han ido concatenando en las últimas semanas. Primero hubo un comentario de un periodista turco muy conocido, un insider total del mundo del espectáculo, que insinuó que Hande se había arrepentido de algunas actitudes que tuvo durante y después de la relación con Kerem. No especificó cuáles, pero dejó entrever que la actriz se había dado cuenta de que no había sido justa con él en algunos momentos. Este periodista, cuyo nombre prefiero no mencionar para no darle más bombo del necesario, ya saben cómo son los medios, es conocido por tener fuentes muy cercanas a las estrellas, así que muchos tomaron sus palabras como una pista seria. Luego empezaron a circular rumores sobre una posible coincidencia entre Hande y Kerem en un evento benéfico. Al parecer, ambos estaban invitados a participar en una campaña para ayudar a las víctimas de los terremotos que azotaron Turquía el año pasado. La idea era que ambos donaran objetos personales para ser subastados y así recaudar fondos. La sola posibilidad de que se encontraran en el mismo lugar generó una enorme expectación entre los fans, que no pierden la esperanza de una reconciliación. Imagínense el revuelo. Las redes sociales se encendieron, los hashtags #AnkerForever y #Kerem andan de Volved se volvieron tendencia mundial. Todos estaban a la expectativa de ver si se cruzaban miradas, si intercambiaban palabras, si, en definitiva, había alguna chispa de ese amor que tanto nos enamoró. Pero volviendo a las disculpas, la clave parece estar en el famoso «no tenía opción». ¿Qué significa eso? Aquí es donde entran en juego las teorías más descabelladas.
Algunos dicen que Ande fue presionada por su equipo de representación para disculparse con Kerem, ya que una buena imagen pública es fundamental para mantener contratos publicitarios y seguir siendo relevante en la industria. Piensen en ello, Ande es una de las actrices más cotizadas de Turquía, rostro de importantes marcas y embajadora de causas sociales. Una mancha en su imagen, por pequeña que sea, podría tener consecuencias negativas en su carrera. Así que, según esta teoría, sus representantes habrían considerado que una disculpa pública, aunque forzada, sería la mejor manera de limpiar su imagen y evitar posibles controversias. Otros sugieren que fue Hakan Saban quien le pidió a Ande que se disculpara, quizás para evitar futuros problemas o malentendidos. Hakan, al ser un empresario de renombre y una figura pública en sí mismo, podría no estar cómodo con la idea de que su pareja tenga una relación tensa con su ex. Una disculpa, en este caso, sería una forma de zanjar el asunto y evitar que se convierta en un foco de conflicto en su relación. Además, no olvidemos que los Sabank son una de las familias más influyentes de Turquía, y la imagen pública es algo que cuidan con mucho esmero. Y por supuesto, no faltan los que creen que Ande se disculpó por voluntad propia, movida por un sentimiento de culpa o remordimiento. Después de todo, Ande y Kerem compartieron momentos muy especiales, vivieron una relación intensa y fueron muy felices juntos. Es posible que con el tiempo Ande haya reflexionado sobre lo que pasó y se haya dado cuenta de que cometió algunos errores. Si ese es el caso, una disculpa sería un gesto de madurez y sinceridad. La verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido la noticia. Sus representantes se han limitado a guardar silencio, lo que en cierto modo alimenta aún más los rumores. Y ustedes saben cómo somos los fanáticos, cualquier silencio, cualquier gesto ambiguo, lo interpretamos como una señal, como una confirmación tácita de nuestros deseos. Pero si analizamos la situación desde una perspectiva más objetiva, podemos llegar a algunas conclusiones. Es posible que Ande, después de un tiempo, haya reflexionado sobre su relación con Kerem y se haya dado cuenta de que cometió algunos errores. Todos cometemos errores en las relaciones, ¿verdad? Y a veces necesitamos tiempo para procesar lo que pasó y para entender cómo podríamos haber actuado de manera diferente. Si Ande sintió que debía disculparse, ya sea por iniciativa propia o por presión externa, no creo que sea algo negativo. Al contrario, demuestra madurez y la capacidad de reconocer los propios errores. El autoconocimiento y la capacidad de pedir perdón son cualidades admirables, y no todos las tienen. Ahora bien, él no tenía opción, sigue siendo un misterio. Si realmente fue presionada para disculparse, eso podría indicar que hay algo más detrás de la historia. Quizás hay intereses económicos o profesionales en juego que obligan a Ande a mantener una buena relación con Kerem. Tal vez alguna marca publicitaria, que en su momento los contrató a ambos como imagen, esté buscando la manera de volver a unirlos en una campaña. O quizás, como decía antes, Hakan Saban jugó un papel importante en todo esto. Podríamos incluso imaginar una conversación tensa entre Hakan y Ande, donde él le expresa su incomodidad con la situación y le pide que ponga fin a cualquier posible conflicto con su ex. Elucubraciones sí, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. En cualquier caso, lo que está claro es que la relación entre Ande y Kerem sigue generando interés y especulación. Son dos figuras muy queridas por el público y su historia de amor, aunque terminada, sigue viva en el corazón de muchos fans. Y aunque no creo que haya una reconciliación a corto plazo, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Como dicen por ahí, nunca digas nunca. Además, en el mundo de las celebridades, las reconciliaciones inesperadas son el pan de cada día. ¿Quién sabe? Quizás dentro de un tiempo los volvamos a ver juntos, ya sea por motivos profesionales o, quién sabe, por amor. Lo que sí podemos decir es que ambos están siguiendo adelante con sus vidas y sus carreras. Ande está disfrutando de su relación con Hakan Saban y está trabajando en nuevos proyectos. La hemos visto radiante en eventos sociales, luciendo outfits espectaculares y demostrando que es una mujer fuerte y segura de sí misma. Kerem, por su parte, sigue conquistando el mundo con su talento y su carisma. Lo hemos visto viajando por diferentes países, participando en producciones internacionales y demostrando que es un actor versátil y con mucho futuro. Y aunque su camino juntos haya terminado, siempre quedará el recuerdo de esa hermosa historia de amor que nos regalaron en Love is in the Air. Y hablando de Love is in the Air, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Ande y Kerem deberían darle una segunda oportunidad al amor?
¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan sobre estos temas. Quiero saber si ustedes, mis fieles seguidores, siguen soñando con un encuentro de Anker o si, por el contrario, creen que es hora de pasar página y dejar que cada uno siga su destino. Además, me gustaría saber qué piensan de la actitud de Hande y Kerem después de la ruptura. ¿Creen que han manejado la situación de manera madura y profesional? ¿O creen que podrían haber hecho las cosas de manera diferente? Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a crear contenido que sea de su interés. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de la bomba sobre las disculpas de Hande a Kerem. Como siempre, traté de darles la información más completa y objetiva posible, aunque, como les dije, hay muchas cosas que siguen siendo un misterio. Pero no se preocupen, que seguiré investigando y trayéndoles todas las novedades sobre este tema. Recuerden que este es un canal dedicado al entretenimiento y al chisme del mundo del espectáculo turco, así que no se tomen todo demasiado en serio. Lo importante es divertirnos y pasar un buen rato juntos. Y si en el camino aprendemos algo sobre las relaciones, la fama y la presión mediática, pues mucho mejor. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Ustedes son la razón por la que hago esto, y me siento muy afortunado de contar con su apoyo. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like al vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo lo que está pasando con Hande y Kerem, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chisme. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfrútenla.